¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, México y sus desafíos globales con otro notable invitado, José Joel Peña, internacionalista directamente desde Ciudad de México. José Joel Peña, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. José Joel, estamos en año electoral en México, elecciones en junio, somos apenas a 4 meses de que se produzca entonces este acto electoral y también elecciones presidenciales en Estados Unidos en el mes de noviembre. ¿Cómo está jugando esa singularidad en el proceso electoral mexicano? Pues mira, Jorge, yo quisiera destacar que precisamente el que ambos países estén en proceso electoral tiene un impacto directo en su relación bilateral, porque muchos de los temas que forman parte de la agenda bilateral eh, son exacerbados, es decir, se llevan como parte de las campañas políticas de ambos países. En este caso, en Estados Unidos, tanto de Joe Biden como el principal, digamos, o el eventual candidato del Partido Demócrata y los candidatos republicanos, que todo indica que será Donald Trump quien lleve la batuta y que contienda contra el presidente Biden en noviembre de este año. En ese sentido, es muy importante aclarar que los temas de la agenda bilateral como la migración, el tráfico de armas, el tráfico de fentanilo, son temas que están muy acalorados dentro de la política interna de Estados Unidos como parte de esta campaña electoral, lo cual no sucede en México. Si nosotros vemos las campañas de las dos principales contendientes, por un lado, la candidata Claudia Sheinbaum, que es del partido Morena, el partido en el poder, y de la oposición, que es representada en este caso por Xóchitl Gálvez, veremos que ambas se enfocan más en cuestiones de carácter interno y no tanto en la política exterior, al menos hasta el momento. Como bien sabemos, todavía no se suscitan debates entre ambas candidatas. Lo más seguro es que cuando estos debates se organicen y se lleven a cabo, pues sí saldrán a flote diferentes temas de la política exterior del país, sobre todo de la relación bilateral con Estados Unidos. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual, veremos que se aclara que Estados Unidos es el principal socio de México, pero no solo por la cuestión comercial, sino también porque existe un intercambio muy importante en términos culturales y demográficos. De hecho, se estima que la presencia de personas mexicanas en el territorio estadounidense asciende a más de 12 millones, lo que ha propiciado que esta relación bilateral pues sea calificada como una prioridad de la política exterior. Pero en realidad esto no es nuevo. ¿Por qué? Porque prácticamente desde la creación del Estado mexicano, ya como un Estado independiente, pues la relación con Estados Unidos ha sido fundamental. El gobierno mexicano ha insistido en muchas ocasiones en mantener una cooperación para el desarrollo sostenida y creciente y buscar soluciones para problemas comunes, obviamente siendo el fenómeno migratorio y las situaciones adversas que viven estas personas migrantes el más importante de todos ellos. En el caso particular de las dos candidatas, como tú decías, la que representa el partido del gobierno, Morena, y la que representa lo que es también muy curioso, entonces, José, que es una coalición, aquellos partidos que históricamente han gobernado México por décadas, ahora se han visto reducidos a la mínima expresión y se han tenido que unir para presentar una candidatura única entre ambos. Sin embargo, hay consenso en que las encuestas le dan una amplísima ventaja a la candidata oficialista, a Claudia Sheinbaum, algo así como 30 puntos. ¿Cómo estás leyendo tú lo que están diciendo las encuestas? Pues como bien lo afirmas, el grueso de las encuestas señalan que la candidata Claudia Sheinbaum es la que resultaría vencedora si se llevan a cabo las elecciones en estos momentos. Hay ciertas diferencias dependiendo las casas encuestadoras y sabemos que algunas responden más al régimen actual y otras tienden a ser un poco más objetivas. Sin embargo, todas, prácticamente todas,
le dan una ventaja muy importante a Claudia Sheinbaum. Con el paso de los meses, esta diferencia quizá ha ido disminuyendo, pero de todos modos es una amplia ventaja que se va a leer como una continuación de este proyecto de la Cuarta Transformación, como lo ha denominado el presidente Andrés Manuel López Obrador y todas las personas que forman parte de su círculo cercano. Cuando nosotros analizamos los discursos de ambas candidatas, vemos que en el caso de Claudia Sheinbaum prácticamente es continuidad. Y en el caso de la candidata Xóchitl Gálvez es cambio. Y esto se refleja en la política exterior. Claudia Sheinbaum, por ejemplo, ha manifestado en diferentes ocasiones su interés, incluso con reuniones presenciales, de continuar con esta inercia de la política exterior del presidente Obrador hacia un mayor relacionamiento con países de izquierda como Cuba, Nicaragua, Venezuela. Lo que es muy importante aclarar, preocupa a Estados Unidos. Por el otro lado, Xóchitl Gálvez pues ha manifestado un interés creciente en la inserción de México en el sistema internacional como garante de la paz, del desarrollo y del crecimiento económico y obviamente defensor de la democracia en un contexto caracterizado por ciertos retrocesos en materia política electoral. Definitivamente hay consenso en que el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO dentro de México, es un muy capaz malabarista para manejar esta relación con Estados Unidos. Estuvo manejándola mientras el presidente era Donald Trump, ahora lo está haciendo con el presidente Joe Biden. Es difícil mantener ese malabarismo cuando, por ejemplo, ahora Donald Trump, como tú decías, lo que se perfila como el posible candidato republicano en las elecciones, ha aumentado incluso la retórica, es decir, los insultos, las descalificaciones respecto a los migrantes que ya había empezado el primer día de la primera campaña en la elección anterior. ¿Cómo mantener esa relación mientras están insultando a tus compatriotas? Pues el presidente López Obrador ha tratado de mantener un discurso, digamos, neutral, a diferencia del candidato republicano, el presidente Donald Trump, que, como bien señalas, Jorge, pues sí ha descalificado no solo al gobierno mexicano, sino al propio presidente Joe Biden, tildándolo de un presidente laxo, de un presidente muy flexible, que poco le importa la seguridad y el empleo de las y los estadounidenses al permitir que la frontera con México sea muy porosa y por lo tanto que haya un aumento cada vez más significativo de las personas migrantes que vienen de Sudamérica, Centroamérica y de México y que tienen como destino final Estados Unidos. La migración viene aparejada lamentablemente de violaciones graves de los derechos humanos de las personas migrantes. Insisto, no es un tema nuevo, pero la propia Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que vivimos en una era de movilidad humana sin precedentes. Y el principal problema, al menos el que yo considero como principal problema, es que la migración irregular se caracteriza por una violación sistémica de los derechos humanos de las personas migrantes, no solo que transitan por México para llegar a Estados Unidos, sino desde que salen de su país y eventualmente si logran cruzar la frontera cuando se asientan en territorio estadounidense. Las personas migrantes de manera cada vez más recurrente son víctimas de múltiples violaciones de sus derechos humanos que van desde el tráfico de personas hasta el asesinato y por supuesto también son víctimas de extorsión, de abuso de autoridad o de incluso reclutamiento para participar en grupos de crimen organizado prácticamente en la frontera norte de México. En ese sentido, el presidente Donald Trump y algunos gobernadores de estados que tienen una gran cantidad de personas migrantes, como puede ser Florida, con Ron DeSantis, que por cierto ya se bajó de la contienda electoral pronunciándose a favor de Donald Trump, o el propio Greg Abbott en Texas, han implementado medidas que son
claramente violatorias de los derechos humanos, incluso del derecho internacional. Por ejemplo, en el caso de Ron DeSantis en Florida, prohibió que los hospitales atiendan a personas migrantes irregulares o que incluso las personas los puedan llevar de un lado a otro dentro de sus automóviles, por ejemplo, porque se podrían hacer acreedores a una sanción no solo económica, sino incluso de privación de la libertad. Y en el caso de Texas, pues vemos que incluso se han instalado mallas con púas en la frontera del río Bravo y que ha provocado incluso la muerte de personas. Hace una semana se anunció, Jorge, que una madre junto con sus 2 hijos habían fallecido en el río Bravo precisamente porque no pudieron escapar de estas mallas, que por cierto han sido ampliamente condenadas incluso por el gobierno federal del presidente Joe Biden y que hasta el momento por esta autonomía e independencia de la que gozan los estados en Estados Unidos, pues no han podido retirar. Para México, el hecho, sea quien sea la ganadora en la contienda electoral de junio, el hecho de que sea reelecto Joe Biden o gane nuevamente Donald Trump, ¿va a cambiar algo? Pues se esperaría que la relación, en caso de que resultara vencedor el presidente Joe Biden, tendiera más hacia la cooperación, hacia la búsqueda de sinergias para tratar de resolver problemas que son comunes. Recordemos que México y Estados Unidos tienen la frontera más dinámica de todo el mundo, no solo por términos comerciales, sino también por el flujo de migrantes. Además, como ya se mencionaba, hay cuestiones latentes como el tráfico de armas. Recordemos que México incluso ya ha presentado denuncias ante el gobierno de Estados Unidos contra empresas de armas, argumentando que estas han sido muy negligentes al momento de vender su armamento, ya que no llevan un control digamos, muy minucioso de a quién les venden las armas y estas llegan de manera ilícita a los cárteles de la droga en México, quienes las utilizan para cometer amplios hechos delictivos. Estas demandas habían sido desestimadas por diferentes tribunales y cortes al interior de Estados Unidos, pero el pasado 22 de enero, y es muy importante señalarlo, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos determinó que en este caso concreto de las demandas de México a 8 empresas de armas estadounidenses, pues no cuentan con la protección que les otorga la legislación estadounidense, de tal manera que eventualmente se podría iniciar un juicio en su contra, la inteligencia de que el gobierno mexicano pues deberá de presentar toda la evidencia para demostrar precisamente que el grueso de las armas que utilizan estos grupos delincuenciales provienen de Estados Unidos de manera ilegal. En caso de que el presidente republicano Donald Trump asuma la presidencia, pues se espera que haya una confrontación un poco más directa. Sin embargo, vimos que aun cuando el presidente Donald Trump asumió su mandato hace algunos años, pues aún así la relación se mantuvo cordial, sobre todo al amparo del nuevo tratado de libre comercio, el famoso TEMEC, que precisamente fue, digamos, negociado durante la época del presidente Donald Trump, quien fue un ferviente crítico del antiguo Telecan al considerar que este había propiciado desventajas para el gobierno de Estados Unidos y había sido muy provechoso para México. En ese sentido, ambos gobiernos, en su momento el de Donald Trump y el del presidente López Obrador, encaminaron su relación hacia los temas comerciales. Sin embargo, pues con el paso del tiempo, algunos temas han ido aflorando y se espera que en el caso de que llegara el presidente Donald Trump, pues estos alcanzaran un clímax, sobre todo todos aquellos temas que ponen en juego la estabilidad del propio gobierno estadounidense y de su ciudadanía. José, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con José Joel Peña, directamente desde Ciudad de México, sobre precisamente este 2024 y todos los desafíos que le enfrenta el país mexicano. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con José Joel Peña directamente desde Ciudad de México y ahora, José, me gustaría hablar sobre el tema de política exterior de México durante esta presidencia de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, respecto al tema de integración latinoamericana, que es un ferviente creador y crea perfectamente, es decir, confía en eso, ha dicho palabras textuales. Yo propongo crear, dice entre comillas, algo semejante a la Unión Europea y sustituir a la OEA por un organismo que no sea lacayo de nadie. ¿Cómo ves esa posición? Pues el presidente López Obrador, como lo manejó desde el inicio, incluso desde su campaña y posteriormente durante su discurso de toma de posesión, y como se ve en el Plan Nacional de Desarrollo y en el plan sectorial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se le da un peso muy importante a América Latina y el Caribe en la inteligencia de propiciar una mayor integración regional que obviamente tenga beneficios tangibles para todos los países del subcontinente. En ese sentido, se ha entablado conversaciones para llevar a cabo una integración más profunda, siempre sustentada en el derecho y a través de organismos regionales. Como nosotros sabemos, la OEA, pues es un organismo, digamos, que ha tenido beneficios importantes para la región. Sin embargo, pues tiene la presencia de Estados Unidos y de Canadá y del resto de los países latinoamericanos y caribeños, y la propuesta del presidente López Obrador, que por cierto no se ha materializado y desde mi perspectiva no va a ocurrir en el corto ni en el mediano plazo, generalmente tiende a servir a intereses de Estados Unidos o de algunos otros países, incluso del propio México o de otros países con gran peso geopolítico como puede ser Brasil. Uno de los principales problemas que afectan las posibilidades de una eventual integración regional más profunda es que en términos comerciales no existe una complementariedad entre los mercados de los países, es decir, los países de la región comercian los mismos productos y por lo tanto es muy difícil que puedan sostener un intercambio que sea, digamos, productivo y redituable para todas las partes. Además, estamos viendo que hay agendas políticas en los diferentes países que no precisamente coinciden en la necesidad de integración. Vemos bloques muy bien definidos entre presidentes que han manejado un discurso o una ideología más pegada a la extrema derecha del espectro político y otros presidentes que se inclinan más hacia, digamos, una ideología de izquierda. Eso hace de alguna forma incompatible una integración regional. ¿Por qué? Porque a diferencia de la Unión Europea, donde se dejaron de lado las ideologías en su momento para crear las comunidades económicas europeas, actualmente en la Unión Europea, en América Latina, los regímenes de integración regional existentes siguen dependiendo claramente de las voluntades políticas. ¿Qué pasa con la UNASUR, que está prácticamente extinta, aun cuando países como Brasil y Argentina decidieron regresar como Estados miembros de este proceso de integración sudamericano? ¿Qué pasa con el famoso ALBA, que en su momento se planteó como un espacio de integración alternativo a aquellos espacios que tienen una relación más estrecha con Estados Unidos? O incluso qué pasó con la CELAC, que durante mucho tiempo estuvo, digamos, en un impas. Sí, de hecho, se acabaron las cumbres CELAC, Unión Europea, porque el bloque regional europeo se dio cuenta que la CELAC no contaba con un, digamos, impulso por parte de México y de Brasil. Incluso Brasil se sale de la CELAC durante el gobierno de Bolsonaro. Entonces, pues vemos muy difícil esta integración que propone el presidente López Obrador. Exactamente como tú dices, y agrega por favor a la lista de las cosas que no despegaron la propuesta de Estados Unidos con el ALCA, que también quiso imponer un tratado de libre comercio desde Alaska a la Tierra del Fuego y capotó antes de despegar. También es parte de la historia regional de los intentos de integración. Desde luego, sobre todo aquí el principal problema es que como era un interés de Estados Unidos, pues muchos gobiernos que de alguna forma buscan limitar sus contactos con Estados Unidos o de alguna forma diversificar sus relaciones,
pues consideraron que no era un proyecto viable porque iba a, digamos, amarrarlos aún más a esta dependencia que por sí ya ha sido un lastre en la historia latinoamericana. Vamos casi 4 meses entonces de esta invasión de Israel a Palestina y a este respecto, y leo también lo que se califica en todas las agencias de prensa, dice que México y Chile pidieron a la Corte Penal Internacional que investigue si Israel ha cometido un genocidio con los palestinos. ¿Dónde está México entonces en este conflicto? Pues esto que acaba de suceder hace apenas unas semanas marcó un parteaguas en la postura que tenía México sobre el conflicto. El presidente Andrés Manuel López Obrador desde un inicio manifestó su respeto pleno a los principios de política exterior consagrados en nuestra Constitución, entre ellos el principio de no intervención en asuntos de otros países, y por eso es que ha mantenido una postura neutral en conflictos tan graves como es el de Israel-Palestina o incluso la propia guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Sin embargo, en fechas recientes, el gobierno mexicano junto con el gobierno chileno presentaron, como bien lo señalas, Jorge, ante la Corte Penal Internacional, que es importante resaltarlo, juzga a personas, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que forma parte del sistema de Naciones Unidas y que juzga estados. En este caso se decidió llevar a la Corte Penal Internacional este caso porque Chile y México, y me imagino que representan al grueso de la región, pues está preocupado por los niveles de violación de derechos humanos que se están cometiendo en territorio palestino, concretamente en la Franja de Gaza. De hecho, esto tiene una relación directa con la demanda que presentó Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y que vimos hace poco que precisamente la Corte Internacional ya se pronunció con medidas provisionales precisamente para evitar que Israel continúe cometiendo actos que todo indica que son genocidas, que se propicie la ayuda humanitaria para tratar de rescatar a la población palestina que está siendo gravemente afectada no solo por la guerra, sino por el desplazo que están obligados a hacer, ya que digamos, su territorio está siendo atacado de manera indiscriminada. En ese sentido, pues México, con esta postura, pues reafirma su compromiso como actor global encaminado hacia la resolución de controversias por medios pacíficos y obviamente a la proscripción del uso y la amenaza del uso de la fuerza para resolver conflictos internacionales. Y justamente como tú mencionabas respecto al tema del conflicto en Ucrania, allí México ha tomado una postura, dice, de paz y diálogo. Ahora la pregunta es, dado que Estados Unidos es parte y respalda entonces protagonista bien importante en el tema de respaldar a Ucrania, dado de que Estados Unidos respalda incondicionalmente a Israel, el hecho de que México entonces con Chile trae a la atención de esta Corte Penal Internacional su preocupación de que se esté perpetrando un genocidio y por el otro lado de que busca una postura de paz y, como dice en sus palabras, de diálogo, esto está irritando a la relación entre Estados Unidos y México, que en definitiva siempre busca aliados, por ejemplo, a la hora de votar en Naciones Unidas, ¿quién apoya a Ucrania? Pues en efecto, yo creo que este tipo de declaraciones de alguna forma sí pueden tensar las relaciones con Estados Unidos, sobre todo cuando no se le apoya de manera incondicional, como lo han hecho otros estados del orbe en estos casos de conflictos regionales recientes. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros vemos la postura del presidente Joe Biden, él ha dicho claramente que está a favor de la solución de dos estados, la creación de dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina, que se creen y que vivan de manera pacífica, ¿no? Que es alguna forma la solución que propuso Naciones Unidas en su momento y la que más ha apoyado el grueso de los países de todo el mundo. México, en este caso, también está a favor de la solución pacífica mediante la creación de un Estado de Palestina y en ese sentido, pues no ha habido, digamos, un conflicto directo con la administración federal del presidente Joe Biden, lo cual podría no ser coincidente con
miembros del Partido Republicano, que obviamente ven con buenos ojos el que Estados Unidos provea de armamento a Israel, sobre todo porque ha sido su aliado tradicional y es su principal país satélite, por llamarlo de alguna forma, en Medio Oriente. Entonces, pues esto también tendrá un impacto directo en función de quién resulte electo en Estados Unidos. El presidente Joe Biden, en caso de que sea el principal candidato del Partido Demócrata, o el presidente Donald Trump, en caso de que sortee todos estos problemas legales a los cuales se enfrenta y resulte vencedor en las elecciones de noviembre de este año. José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Jorge.